Buenas tardes, damas y caballeros, fin de año, ya es el mismísimo final del año. Estuve revisando los comentarios en los últimos videos. De repente noté que ciertas preguntas, afirmaciones o pensamientos se repiten. Y decidí que si no respondo a ellas cada vez que aparecen, ¿por qué no sentarme ahora mismo? Y me anoté, no recuerdo si eran 12 o 14, en fin, ahora voy a intentar responderlas. Bueno, la primera, por ejemplo, es así. Sí, allá en Estados Unidos es fácil falsificar las elecciones. Tal vez algunos crean que en Estados Unidos se inventan los resultados de las elecciones, pero eso no salvó a Kamala. En Estados Unidos, en realidad, no hay ningún botón grande para presionar y dibujar el resultado. Las elecciones varían según estado y condado, cada uno con reglas, observadores, recuentos, auditorías y una gran falsificación centralizada. Llevarla a cabo es muy difícil. Los políticos, como siempre, a veces juegan sucio. Nixon intentó espiar la sede demócrata y renunció tras el escándalo de Watergate. Buen ejemplo, el presidente de Estados Unidos no pudo ocultar las pruebas. También hay otras historias de muertes extrañas, teorías de conspiración alrededor de los Clinton, hay decenas de nombres en las listas de asesinados, yo diría que casi 100, pero legalmente no se les ha vinculado a nada. Como resultado, es fácil crear un mito. Existen juegos sucios, pero el sistema hace que el riesgo de ser atrapado sea muy alto. Ahora investigan qué juegos jugaron los demócratas en el año 20. Vamos a llegar a todos, bueno, casi a todos, al más importante. Bueno, probablemente no lleguemos, aunque todo puede pasar. La siguiente pregunta es, dicen que los demócratas y sus republicanos son lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿los demócratas y los republicanos son iguales? Bueno, en parte sí. O sea, ambos partidos quieren su dinero. Hablando crudamente, ambos partidos viven de quitar, robar, tomar parte de los ingresos de los ciudadanos y deciden por sí mismos, sin ninguna participación de los ciudadanos, en qué gastarlos. La diferencia está en el apetito. Históricamente los demócratas han aumentado los impuestos, especialmente a los ricos, hasta niveles altos, mientras que los republicanos prometen reducirlos a menos de la mitad. Trump se convirtió en uno de los pocos presidentes que dijo directamente, quiero que les quede más de su dinero, y se puso a bajar los impuestos. Y enseguida recibió odio tanto de los demócratas como de su propio bando. Los demócratas forman su base con quienes después reciben parte de lo que han quitado, que para nosotros es robo. Entonces, los funcionarios, los que dependen de subsidios, los migrantes, las personas sin profesiones, los republicanos necesitan de quienes ganan dinero, así que ambos partidos dependen del dinero ajeno. Pero la velocidad con la que te lo quitan, te roban, es diferente. La continuación ahora entonces se encuentra a menudo en diferentes variantes. La idea de que Estados Unidos vive gracias a la impresora, que los estadounidenses simplemente imprimen dólares y se dan la gran vida, suena bonito, pero eso es, bueno, como mucho, la mitad de la verdad. Nadie impuso el dólar a la fuerza, el mundo lo eligió. Se convirtió en moneda de reserva porque se consideraba confiable y estable, y los países mismos empezaron a guardar sus ahorros en él. Sí, Estados Unidos. Es más conveniente imprimir billetes que producir bienes, pero si detrás de ese billete no hubiera una economía fuerte y confianza, el mundo simplemente habría cambiado a otra moneda, América. Aproximadamente el 4% de la población mundial recibe una cuarta parte de los ingresos. China, con 1.500 millones de personas, recibe cerca del 17 o 18%. La razón es la innovación, la tecnología, el software, la medicina, el entretenimiento. El mundo compra ideas, servicios y propiedad intelectual. No solo un papel, ni siquiera una calculadora, ni siquiera una televisión. La imprenta ayuda. Pero todo se sostiene en el hecho de que Estados Unidos todavía genera lo que todos necesitan. Y junto a Estados Unidos hay otro país, Israel, y todo es Israel y Estados Unidos, o Estados Unidos e Israel y nadie más. Subtítulos.
Estados Unidos es el policía mundial más común. Algunos dicen que eso es bueno, otros que es malo. Algunos lo odian, otros lo adoran. Algunos exigen que sigamos, otros exigen que nos retiremos. Estados Unidos es el policía mundial, aunque en realidad es un guardia de seguridad que a veces llaman y otras odian. Subtítulos creados por Dimator Sok. Estados Unidos asumió el papel de policía porque podía y se lo pidieron durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso le suplicaron intervenir. Luego vinieron Vietnam, Irak, Libia, Serbia. En algunos lugares fue a petición de los aliados, en otros por sus propios intereses. A veces esto parecía un rescate, a veces una catástrofe, y a menudo metiéndose absolutamente en asuntos que no le correspondían. Con la llegada de Trump, la política cambió menos. Cambiamos de salvaremos al mundo entero a protegeremos donde vivimos y lo que nos rodea. La idea es fortalecer el perímetro desde Groenlandia, pasando por Canadá, Alaska hasta Panamá y vigilar que no surjan amenazas cerca. Es decir, Estados Unidos sigue siendo un jugador fuerte, pero según esta nueva idea, cada vez más protege su propio territorio y no todo el planeta. Ahora, entonces se escribe bastante seguido que en Estados Unidos no hay libertad de expresión, que a todos los cancelan. Bueno, eso es lo que llaman cultura. Cuando todo está prohibido no se puede decir nada y cosas por el estilo. Eso es lo que escucho todo el tiempo, que en Estados Unidos ya no se puede decir nada. Sí, hubo un momento en que eso empezó a parecer cierto. Durante el gobierno de Biden, una ideología realmente ocupó casi todos los grandes medios y plataformas. Cuando el poder y el espacio mediático miran hacia el mismo lado, cualquier disidencia se puede reprimir fácilmente bajo el pretexto de luchar contra el odio o la desinformación. Formalmente la libertad de expresión seguía en la Constitución, pero cada vez más personas tenían miedo de decir en voz alta lo que realmente pensaban al final. Entonces, en el año 24 el péndulo empezó a moverse hacia atrás. Los tribunales y la nueva configuración política comenzaron a revertir esas restricciones. Ahora en Estados Unidos hay un debate sobre cómo proteger la libertad de expresión para que ningún gobierno futuro pueda repetir ese truco. La cultura de la cancelación existía y sigue existiendo, pero ahora se construyen barreras jurídicas y políticas en su contra. Y tengo mucha esperanza de que encontremos la manera de que no pasarán para que eso nunca vuelva a suceder. Todas las decisiones en Estados Unidos las toma el presidente. Ustedes no tienen eso, dicen que tienen tres poderes, pero parece que el presidente de Estados Unidos es como un jefe, el jefe mundial. Sí, es como un chofer de autobús al que todos le jalan el volante. El presidente no puede simplemente chasquear los dedos y hacer todo lo que quiera. Lo limitan la Constitución, el Congreso, los tribunales, los estados, el Congreso da o no da dinero y también las leyes. Por supuesto, los tribunales pueden bloquear una orden si, desde el punto de vista de un juez, contradice la ley. Empieza el lío y vas a juicio. Siguiente. Los estados pueden sabotear o retrasar las iniciativas federales. Toda gran reforma se vuelve una batalla de negociaciones, compromisos, juicios y escándalos. Ese es el sentido del sistema, no confiar todo el poder a una sola persona, aunque sea muy buena, muy carismática o muy popular. El presidente de Estados Unidos es muy poderoso. Bueno, no es un zar y en general no es un dictador, simplemente no puede convertirse en uno. De ninguna manera, en absoluto. Ahora, por otro lado, al mismo tiempo estas mismas personas me escriben que Estados Unidos está gobernado por corporaciones. O sea, por un lado, dictador, zar, presidente, y por otro lado, Estados Unidos está gobernado por corporaciones. Bueno, probablemente saldría una gran película de esto, ¿no? Pero la realidad es más aburrida y sucia, ¿verdad? Las corporaciones influyen mucho por su dinero, cabilderos y conexiones políticas. ¿Y usted cree que los sindicatos, que los gremios no tienen influencia? Bueno, entonces ni unos ni otros firman leyes ni dictan sentencias. Eso lo hacen los políticos electos y los jueces elegidos. Las corporaciones presionan, intentan imponer sus intereses, pero a cambio reciben casos antimonopolio, multas e investigaciones. No es que me agrade la legislación antimonopolio, solo se los cuento. Intentos de dividir o fragmentar su negocio.
Por otro lado, los políticos dependen de las donaciones y los empleos, y los tribunales de las leyes que les dan. Como resultado, las corporaciones no tienen un solo botón secreto de control. Votantes, tribunales, estados y el gobierno federal siempre llevan cada caso a su favor. El sistema es corrupto, sí, conflictivo, sí, pero precisamente por eso el Spetsnaz no controla todo por completo. Ahora, entonces fíjense cómo sonríen, ¿verdad? Donde quiera que vayas, esas sonrisas falsas. O sea, los superficiales y falsos sonríen, pero no les importas, te sonríen y no les importas. Aquí hay una escena. La caja en el supermercado, la cajera "How are you?" O sea, ¿cómo estás? Sin esperar respuesta, el ruso preguntó ¿para qué? El punto es que la sonrisa y lo que llaman small talk no es un intento de hacerse amigo, sino un saludo incorporado, un hola. Es como, hey, ¿cómo estás? Pero no quiero que realmente me cuentes cómo estás. Lo más curioso es que esas mismas personas que allá hablan 30 segundos sobre el clima, en casa leen tranquilamente. P. O esa es la estadística, de 10 a 12 libros al año y más de la mitad de ellos normalmente no son de ficción. Ven documentales sobre espacio, historia y política allá. O sea, por fuera parece una charla ligera, pero por dentro hay una profundidad bastante normal, simplemente es un código cultural, no es tristeza, sino una sonrisa cortés por defecto. Además, cada persona que venía aquí a América y, por ejemplo, se encontraba conmigo en el aeropuerto o en algún otro lugar, en algún momento me decía, yo lo sabía. Me lo decían, pero yo no lo creía. Pero yo pensaba o algo así como que todos son gordos y comen comida rápida. Sí, es cierto, es cierto. En Estados Unidos es el país de las hamburguesas y la obesidad. Pero hay un detalle. Hay dos Américas en una misma esquina. A la izquierda, un tipo con un balde de alitas y una Coca-Cola con muchísima azúcar, y trae puesta una camiseta talla extra, extra, extra grande, y a la derecha, una chica con un smoothie verde. Después de yoga y antes de correr 10 kilómetros. En un país rico, una persona pobre suele ser gorda. En un país rico, una persona pobre suele ser gorda. ¿Por qué? Porque la comida más barata es la que tiene más calorías, azúcar, grasa, carbohidratos. Por eso, una misma ciudad se ve así. En cada esquina hay comida rápida y al lado gimnasios llenos, gente corriendo por las mañanas, filas en la tienda de productos orgánicos. Estados Unidos es tanto el país de las hamburguesas como de los maratones. La imagen en realidad depende de en qué barrio estés y a qué hora de la mañana. Y también es muy importante que lo que quieras ver, eso es lo que vas a ver. Subtítulos de Dima Torzok y los demás son tontos. Los estadounidenses no saben nada sobre el mundo. Bueno, un estadounidense no sabe dónde está Europa. Bueno, algunos no lo saben. Y de verdad, desde Nueva York te pueden contar incluso sobre el tipo de cambio del rublo mejor que, disculpa, lo que saben en Moscú. Existen personas así, claro, pero ¿dónde está su Ucrania? Entonces, ¿y Rusia dónde está? ¿En África? No es una broma, claro, pero al mismo tiempo entras a un bar en Nueva York y ahí el cantinero, con algún acento, está discutiendo las elecciones en Polonia, las protestas en Francia y el tipo de cambio del rublo. Exacto. La mitad de sus clientes son extranjeros. Las grandes ciudades están llenas de emigrantes y de informáticos, un indio, un chino, un ruso, un brasileño, todos juntos en un solo open space. Discuten lo que pasó hoy en sus países y en otros. En un Estados Unidos la gente confunde Chequia con Chechenia, por cierto, no solo la confunden en Estados Unidos. En otro lugar saben más sobre tu política que tus propios vecinos. Por la entrada se determina cuál de estas Américas verás. Es cuestión de ruta, no de mito. Los estadounidenses están obsesionados con la corrección política. Es como si dijeras algo incorrecto en Estados Unidos y de inmediato te cancelan con la cultura de la cancelación. Por dentro todo es mucho más divertido, pero por fuera parece que si dices una palabra equivocada, te destruyen, te bloquean o te despiden. Dentro del país ocurre otro espectáculo.
La mitad de América se burla de la corrección política en los stand-ups, memes y podcasts, mientras que la otra mitad exige nuevas palabras, nuevas reglas y un lenguaje más suave para no ofender a nadie. Y la eterna lucha entre ambos bandos. Unos dicen, vamos a respetar a todos y otros dicen, están matando la libertad de expresión. Y ambos bandos, aunque son muy ruidosos. Por eso parece que todos están obsesionados con la corrección política. Todo es porque los demás en general se comportan de manera mucho más silenciosa. Pero si entras a un bar estadounidense común, ahí la gente bromea sin subtítulos, cuidado, puede ofender a alguien, y bromean de tal manera que fácilmente pueden ofender a alguien. Entonces ahora, los estadounidenses, patriotas con banderas, idiotas, bueno, y otras palabras, o sea, pues los estadounidenses. Si creen que en Estados Unidos cada hogar y edificio tiene una bandera y todos se emocionan con el himno nacional, eso es la mitad de la película. Es la versión de cine de Estados Unidos. Bandera en cada casa, fuegos artificiales, himnos y águilas. Pero la realidad se divide en dos imágenes. En un día en Texas hay un desfile de barbacoa, camionetas, God Bless America y banderas en las gorras. Y en Portland hay una manifestación con pancartas de América. Necesitamos hablar de cambio. Entonces, y una lista de lo que no nos funciona y lo que hay que cambiar de manera inmediata y fundamental. La actitud hacia Estados Unidos como país, como organización, como colectivo, como sociedad, depende del estado, la edad y la educación. Un veterano y un estudiante de izquierda que llegó tras la guerra ven la misma bandera, pero perciben dos países distintos. No todos son patriotas ni odian a Estados Unidos. Es más bien un país de una eterna pelea familiar sobre si somos geniales o si somos terribles. No somos terribles, señores, en algunos aspectos somos geniales, en otros a veces nos equivocamos. Pero bueno, no tienen cultura allá, allá no hay cultura, solo Hollywood o simplemente no hay cultura. La gente sobre el jazz y el hip hop suele decir esto con un poco de ironía. Sí, entonces vamos por partes. Los subtítulos los preparó Simón. ¿De dónde viene el jazz? ¿Y el rock and roll? ¿Y el hip hop? ¿De dónde viene el blues, el gospel, el country también, verdad? La música de los barrios negros de Nueva York y Nueva Orleans se volvió la banda sonora mundial. Además, hay una parte aburrida de la cultura, sin palomitas, las universidades que forman a la élite de todo el mundo, la arquitectura que le da estilo a las ciudades. De nuevo, en todo el mundo existen tecnologías del Valle del Silicio, bajo las cuales vivimos cada día. Hollywood solo mostró al mundo el tráiler de esta historia. Simón adaptó los subtítulos. Decir que en Estados Unidos no hay cultura es como expresar tu opinión en un club de rock. Vine aquí para descansar de la música occidental. Ahora, sobre el italiano me lo mencionaron varias veces y aquí tienen a una pariente suya. Solo trabajan en América y no descansan. Bueno, descansan como un proyecto laboral. Sí, a los americanos les gusta trabajar de más. Noche en la oficina, laptop abierta, un clásico, especialmente para los asiáticos, pero no estamos comparando. Ahora, un viernes por la noche, ese mismo chico de oficina se convierte en el rey de la parrillada, o en un fanático de la National Football League, o en un turista con una mochila enorme en un parque nacional. Una mochila enorme. No entiendo qué llevan ahí. La diferencia es que el descanso ruso es espontáneo y el estadounidense es planeado. En el calendario, boletos, reservaciones, ruta, lista de compras. Él puede terminar de escribir correos de trabajo en la tienda de campaña, se acomoda en la tienda, agarra su laptop y termina de escribir algunos correos de trabajo. Por la noche, él asa bistecs, juega a la pelota y toma fotos del atardecer para Instagram. Así que sí, trabajamos mucho, pero incluso el descanso del editor se convierte en una función seria, qué se le va a hacer, y se agenda, no es algo casual, y por eso en realidad el editor de subtítulos. ¿Disfrutamos tanto cuando descansamos? Bueno, no sé si le ayudé a alguien a entender qué es América, o tal vez no, tal vez ya lo sabían todo. De cualquier manera, quería compartir esto y desearles un feliz año nuevo con felicidad nueva y vieja.
Elijan ustedes mismos. Y por supuesto que sobre todo nosotros haya un cielo pacífico y la menor cantidad posible de ladrones. Últimamente en Estados Unidos, cada vez que prendes la tele solo escuchas quién, cuánto y qué robaron. Bueno, hablaremos de los ladrones la próxima vez. Hasta luego.